Bueno, antes de empezar con la charla, he pedido permiso a Gloria para hacer una cuña publicitaria. Antes de empezar con la charla, le he pedido permiso a Gloria para hacer una pequeña cuña publicitaria. Entonces, ¿te importa pinchar donde pone mis trabajos como docente? Esto es mi página web. Entonces, aquí podéis encontrar pues todo lo que... ¿Puedes bajar un poquito más, por favor? Bueno, aquí todas las actividades que llevo haciendo en los últimos 20 años con mis estudiantes. Hay mucha variedad de actividades y la cuña publicitaria es, por favor, para que lo utilicéis como queráis. Es una pena, hay un montón de trabajo hecho y es una pena que nadie lo utilice, aunque sea para inspirarse y cambiarlo de cabo a rabo. Porque hay muchas veces que es eso, pero hay un montón de juegos. Hay juegos diseñados por mis alumnos, tipo cartas Magic, tipo familias, tipo montones de cosas, juegos de mesa. Hay juegos de mesa que yo los he transformado en juegos para poder llevarlos al aula y proyectarlos. Los he programado directamente en HTML y están ahí. Lo podéis descargar todo, lo podéis adaptar todo, porque los juegos son, por ejemplo, tienen un banco de preguntas que no os va a valer porque es de materiales. Bueno, pues muy bien, están las instrucciones para que cojáis con un editor de texto, bloc de notas, simplemente, cambiáis en el bloc de notas, cambiáis un texto por otro, lo volvéis a subir al mismo directorio y lo podéis utilizar. Entonces, por favor, utilizarlo todo lo que queráis. Y si en alguna tenéis dudas, no lo podéis descargar, se ha chafado el archivo y no funciona, me lo decís, por ahí está mi correo, me lo decís y os lo mando, porque es una pena que todo esto, no solo mío, sino de mis alumnos, que verdaderamente hay algunos juegos alucinantes, porque le echan mucha imaginación y se implican mucho, y de verdad que hay cosas muy chulas. Y ahora ya sí, paso a contaros paso a contaros esta charla. Bueno, aquí lo que voy a presentaros es un proyecto del programa Erasmus Plus, en el que participamos pues, toda esta gente que veis aquí, fundamentalmente la parte más, digamos, metodológica desde el punto de vista docente, la lleva la Universidad Católica de Leuven-Limburg. Después está también la escuela greco-alemana de Atenas. Y después estamos ya gente más dedicados al tema de investigación. Demócritos, estos se dedican a hacer juegos y nosotros en la Complutense. Los de los juegos, estos porque viene, hace ya unos años la Unión Europea estuvo financiando otro programa que se llamaba Materials Future y crearon un juego que se llama Materials Hand. Está traducido a un montón de idiomas, entre ellos español. Y entonces, bueno, pues es desde la prehistoria, vas jugando con los materiales, vas construyendo cosas, vas haciendo cosas, y entonces está muy, muy pensado. Pero lo que hemos hecho en este proyecto, una de las cosas que hemos hecho es modificar ese juego para hacerlo modular y que se pueda adaptar mejor a las escuelas. Bueno, pues como os digo, voy a presentar un poco este proyecto. El nombre de alguien tenía que haber ahí porque era el que hablaba, pero está presentado en representación de todo el consorcio AMAS, que es Advanced, esto no... es materiales avanzados en la escuela secundaria. Vale, ¿qué es el proyecto? Bueno, pues la idea es intentar acercar los materiales avanzados a la escuela. Lo que queremos es crear un puente, al menos crear un puente de tecnologías avanzadas que están utilizando ahora y algo que sea suficientemente próximo a los chavales como para que realmente estemos metiéndolo en su aula y sea su aula, su casa. STEM, de verdad, o sea, STEM de andar por casa, cotidiano, de qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿pasa? Sí. Bueno, pues entonces, una de las cosas que hicimos primero para ver esto, ¿tiene esto sentido? ¿Esto para qué vale? ¿Qué estamos haciendo? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues hicimos unas cuantas preguntas a investigadores, luego vais a ver que también a maestros y a estudiantes. A los investigadores les preguntábamos, ¿crees que es necesario y beneficioso introducir materiales avanzados en el nivel de secundaria?
a los maestros les adaptábamos un poquito las preguntas, que sabes de materiales avanzados y podrías introducirlo en tus clases, y a los chavales que sabes de materiales avanzados y te interesa algo, por si acaso, ¿no? Entonces, no sé si puedo pasar yo. Bueno, esto es lo de los investigadores. Estamos un poquito sesgados. Evidentemente, yo a qué investigadores les pregunto, pues hombre, a los que tengo a mano. ¿A qué se dedican? Estoy en el departamento de física de materiales. Claro, si yo les pregunto, oye, ¿te parece que esto de los materiales hay que ponerlo todos? Entonces, claro, estamos muy sesgados, fíjate. ¿Crees que es posible? No, por supuesto, 5 sobre 5. ¿Y crees que es importante? Pues no, pero ¿cómo lo llevamos haciendo ya toda la vida? 5 sobre 5. Y bueno, ahí es que esa ley, bueno, ¿crees que los estudiantes podrían tener interés? Bueno, pues aún así, ahí también somos optimistas. No bajamos, solo uno dijo que el 3. Los demás, vamos, si es que somos la caña, los materiales, por Dios, ¿cómo no vamos a estar metidos en el instituto? Bueno, luego se pregunta un poquito más, ¿qué pasa? ¿Cuáles son lo que te vas a encontrar ahí? Por la dificultad de los contenidos. De nuevo estamos un poquito centrados en sí, vale, sí, ya está. Es difícil. Vamos a ver qué pasa. El equipamiento requerido y cada vez los estudiantes, la mayoría de la gente se ha ido hacia pues 14, 16 años, o sea, lo que no se acaba de ver es que se puedan introducir los materiales a los más pequeños. Cuando nos vamos a los profesores les hacemos estas preguntas. Bueno, luego aparecerá por ahí un QR y si alguno lo podéis ir entre vuestros compañeros, lo que estáis aquí, por favor, rellenadlo, porque solamente hemos conseguido 10 respuestas. Debo decir que los de mis compañeros de materiales creo que debe haber como 8. Y en el departamento somos 60, o sea que tampoco es que sea para tirar con equipo. No, es que a la gente le cuesta mucho participar en las encuestas. Bueno, pues entonces les preguntamos a los maestros. Y aquí, bueno, no merecía la pena hacer gráficas porque teníamos muchas respuestas. Pero bueno, fijaos que entre el muy necesario y el no es necesario, pues tenéis ahí el número de gente que contestó a cada uno. Entonces, pues, por ejemplo, ¿quién necesita guías para llevar los materiales al aula? Pues sobre todo echan de menos materiales de aprendizaje que les puedan ser útiles, ¿vale? Hay algunos que dicen que no es necesario, pero yo en realidad están más en el equipos a propósito. Ahí sí que es verdad que yo también estoy de acuerdo en que no es tan necesario. La cosa es, si necesitas equipos a propósito, no lo vas a hacer. Es un poco lo que nos decía Román con los podcasts. Y de repente necesitas un equipo de grabación de la leche para ponerte a hacer una grabación, pues no lo vas a hacer. Pero bueno, es verdad que eso es apoyo de expertos. Bueno, es lo que opinan, no es tan necesario. Los alumnos están interesados. Mira, si me he probado en inglés. Bueno, regular. En absoluto no dice ninguno, pero bueno, la mayoría dicen que hay que formar. ¿No? Bueno, pues eso es un poco, efectivamente, esa es, digamos que es el esquema que nos dice, hombre, pues a lo mejor es verdad que sí hace falta dar una pensadita a esto y ver cómo se llevan los materiales avanzados a la escuela, porque en realidad materiales avanzados que son, o sea, si yo me pongo aquí, lo voy a enseñar al final en uno de los recursos que hemos hecho en el programa, si yo me pongo aquí y digo, vamos a empezar a quitar materiales avanzados, en un momento nos caemos, pero de la siguiente nos quedamos en pelotilla. O sea, es así. Luego, materiales avanzados en realidad es que está todo por ahí. Bueno, pues luego les preguntamos a los estudiantes, ya tenemos un poquito más de agua. Primero, nada, simplemente efectos de estadística. Aquí teníamos 74 estudiantes. De bachiller solamente teníamos uno, pero ahí le hemos puesto. Sexto primaria, segundo y cuarto de eso, y tenéis aquí la distribución por, tanto por género como por curso. Y estas son las respuestas. Pues esto ya sí que es un poco más de software, porque la verdad es que les importa. Así veis las citas. ¿Sabes lo que son los materiales avanzados? Pues entre no en absoluto y casi nada, tenemos casi un 75%.
¿Estás interesado en el campo de los materiales? Pues entre no en absoluto y casi nada, andamos en el 60%. Luego ya podemos meterle algo. ¿Piensas que los materiales avanzados pueden tener impacto en el medio ambiente? Bueno, y si no tengo oído que a todos les suena la flauta por ahí, pues ya llegamos un poquito más y nos vamos a un poquito más del 50%. ¿Tienes algún conocimiento? Pues hay un aplastante 80% largo que no tiene ni idea de eso. Pero esto todavía es un poco más así. ¿Crees que elegirías una profesión con los materiales avanzados o en el ámbito de la ciencia y la tecnología? Pues no en absoluto. Tenemos un porcentaje bastante amplio. Y no en absoluto y quizá también tenemos un porcentaje bastante amplio. Es verdad que no se trata de que todo el mundo haga, ciencia de materiales o que todo el mundo haga tecnología, pero que a una edad tan temprana como puede ser sexto de esos, directamente lo descartes como que puede ser una posibilidad en tu vida, es maduro. Eso ya es maduro. Luego acabarás haciendo lo que sea, pero por lo menos que de entrada no lo descartes. Bueno, tengo muchas más estadísticas, pero quiero decir, si queréis, luego le voy a dar la presentación, imagino que la pasará Gloria, por ir todas las que y no merece la pena pasarlas ahora, porque esto es un... Y debería haber funcionado un enlace que me llevaba directamente fuera de las estadísticas, pero no funciona. Bueno, total, y con esto ya decimos, vale, pues efectivamente sí, merece la pena echar una pensadita a esto y dedicarle un poquito de tiempo a fabricar recursos o a hacer algo para ver si podemos establecer ese puente entre las escuelas y los científicos. Y entonces aquí surge MASE. Pues MASE es básicamente un porqué y tres cómo. El porqué, para que ver, necesitamos un puente que nos permita algo, que nos permita introducir la ciencia de materiales en la escuela. Porque estamos rodeados de materiales y, sin embargo, cuando nos vamos a la escuela, nadie sabe lo que son los materiales. Y luego tres cómo. Entonces, el cómo, un cómo que es cómo llevar la ciencia de los materiales avanzados al aula de una manera que sea razonable y adecuada, cómo vincular la ciencia de los materiales avanzados a los objetivos de desarrollo sostenible, porque es una forma de acercarnos al público en general, no solamente captar una parte que esté interesada en la corrosión o la protección o lo que sea, y cómo aplicar una pedagogía que sea atractiva. En este caso es la pedagogía del asombro. Está basado en pedagogía de indagación, básicamente es una metodología indagativa, pero sobre todo es, te voy a empatar. La primera es esta, ¿no? Bueno, pues entonces se nos ocurrió relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, ver qué tipos de materiales o que seleccionar unos cuantos materiales en los que se pudieran trabajar y que realmente incidan bastante sobre estos objetivos. Y que además nos permitiera hacer una cosa más transversal en el sentido de decir, bueno, no solamente es lo que dice la ONU, sino, a ver, en nuestras vidas. Cuando yo voy al telediario, cuando voy al periódico, cuando tengo los sectores industriales, cuando veo quién está trabajando en mi pueblo, en mi barrio, qué industrias hay y cómo lo puedo ligar con esas industrias. Entonces hicimos digamos, una doble, ¿no? Una matriz de muchas entradas y de doble por un lado tienes estos materiales y por otro lado esto es importante en este sector, pero también es importante si quieres trabajar para este objetivo. Bueno, pues allí aparecieron cosas, pues evidentemente, que fotovoltaica, captura de CO2, qué pasa con los microplásticos, los sensores, ciudades más sostenibles. Prácticamente todos los objetivos podríamos intervenir, pero bueno, algunos teníamos que seleccionar. Los tres comos los tenéis aquí. El modelo así se llama PCK 3D, como se llame. Y la idea básica es pregunta lo que se te ocurra. Cuanto más loco sea, mejor. La única pregunta tonta es la que no se hace. Así que cuanto más tonto sea lo que se te ocurra, mejor. Que alguien habrá por ahí que le despiertas el interés. Y comparte. Comparte lo que estés haciendo. Oye a los demás. Escucha. Vamos a ver personas entre todos. Entonces ahí pues tenemos el enlazón entre el contenido STEM
esa pedagogía del asombro, hacer una pregunta que sea patente y cercana a los estudiantes y la práctica escolar. Hacemos recursos educativos, aquí tenéis, aquí tenéis la página del proyecto. Este es el juego, se puede descargar, hay una app en el móvil, podéis descargar la app y se puede jugar incluso de manera modular. Y después hacemos una serie de recursos, unas fichas a las que les hemos dado un formato más o menos unificado sobre temas variados. Ahora pues ya tenemos unas cuantas hechas. El año pasado teníamos una escuela de verano, unos profesores que hicieron con mondas de manzana, hacían piel, sacaron un bolso, cosas por el estilo que se pueden hacer ahí. Y esa es la matriz, esa espantosa que os decía, que es muy espantosa y muy horrible, así que no os fijéis, pero simplemente es arriba tenéis sectores industriales, aquí tenéis los objetivos del milenio y aquí tenéis los diferentes módulos del juego. Yo quiero trabajar en fotovoltaica. O al revés, quiero trabajar sobre pieza de aguas. Pues vamos a ver, yo tengo el objetivo 14. Entonces el objetivo 14 lo tengo aquí. Pues mira, esto va a influir en estos sectores o va a influir en aquel y voy a poder utilizar tales módulos. O sea, la idea es un poco esa, aunque ahí se vea muy horrible, como cuando la tienes en la web, puedes ampliar, pues ya no es tan horrible. Ya que de un poco de vista ya no pasa nada. Y aquí tenéis todos los QRs con pues la página de base del proyecto, donde podéis encontrar todo el material, hay recursos, hay un montón de cosas. No solo hay estos recursos que os contaba de las fichas que nosotros preparamos, sino que además también hay un enlace a una página que, bueno, también cuelga de la Piloto Office, porque es que son recursos para trabajar materiales avanzados, donde lo que he hecho es recopilar recursos de otros sitios, una fuente maravillosa que además se llama Science Foundation. Entonces, lo que he hecho es recuperar recursos que me han parecido adecuados para trabajar diferentes tipos de materiales, categorizarlos un poco en relación con los objetivos del milenio o con los sectores industriales y ponerlos en forma de entradas que se pueden bajar y se pueden mezclar por categorías. Entonces, hay unos cuantos generales de materiales avanzados en los que se ve desde qué es el método científico hasta los plásticos, y luego hay otros que son más específicos, pues de cosas de transporte, de CO2, ya que los están más categorizados. Y sí que os quería enseñar, bueno, espera un momentito, ya pasó esto. Bueno, para acabar con una pregunta, bueno, pues es la encuesta. ¿Crees que es necesario y útil introducir los materiales avanzados en la escuela? Probablemente esta pregunta hecha aquí pues también tendría un cierto sesgo y sería un sí mayoritario, pero bueno, lo cierto es que habría que ver en otros ámbitos en los que realmente no son tan amables hacia los materiales y convencerles de que sí lo son. Si os quería enseñar, ahora sí, hay otro fichero ahí, es un PDF. Por ejemplo, le metéis. Bueno, de las dos recursos, pero bueno, voy a enseñar este. Uno era sobre cosas de biomimética. Las fichas estas están hechas de manera que son muy graduales, en el sentido de que, dependiendo a qué población estén dirigidas, pues si son niños de primaria o de secundaria o de bachiller, vas a poder trabajar diferentes tipos de cosas. En este caso, por ejemplo, la pregunta central, pues hace un poquito mejor. La pregunta central, que es la pedagogía del asombro, es: ¿has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin materiales? Pues bueno, esto es lo que se divide en varios módulos. En este caso, empezamos por el principio, es una revisión del esquema este que se pone siempre de la edad de piedra, la edad de bronce, todas esas cosas. Ahí es muy fácil hacer hilos con historia. ¿Por qué han surgido esos cambios? ¿Por qué de repente pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce? Es muy curioso, además, si se ve el esquema,
no en todas las zonas de la Tierra los pasos de una edad a la otra son iguales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué hace diferente en las culturas? Por ejemplo, el intercambio en la zona de Eurasia, obviamente, el intercambio es muy grande porque estaban muy juntos. Pero si te vas a otras zonas, ese intercambio no existe, están mucho más aislados. Después, bueno, las variedades, y después hay una cosa que también es otra que la puedes utilizar porque también está si vais al piloto físico, hay una página en la que yo hace tiempo empecé a hacer una revisión de qué materiales o qué premios Nobel estaban relacionados con los materiales. El primero es del año 20, es el de Lyon, de Limbar, de las reacciones invariantes. En los primeros años hay muy poquitos. Hice una separación de cada 30 años. Los primeros años hay un par de ellos. Luego van subiendo, luego van subiendo, luego van subiendo. Entonces se ve muy bien cómo han ido adquiriendo una importancia creciente de cada vez hay más. Bueno, pues entonces lo que he hecho en esta ficha es elegir uno de cada 30 años. Entonces he cogido el INVAR, de otra he cogido los plásticos, o sea, Data y Ziegler, las fibras ópticas y las baterías de litio, que son estas de aquí. Entonces, si bajáis ahí, por ejemplo, vamos a ver una simplemente. Bueno, esa es la pregunta central, eso es mi cuarto estudio, que era el decir, a ver, empieza a quitar cosas de aquí, de este batiburrillo, y a ver con lo que te quedas. Pero, más. Bueno, ahí vais viendo cómo pasan, que hay cosas que están relacionadas con historia, hay situaciones de debate, hay vídeos, hay un poco de todo. Aquí entramos en la de los Nobel. Bueno, un guiño a Mujer en la Ciencia, evidentemente. Estos son unos juegos que preparé hace unos años para el día para el 11 de febrero. Y, por ejemplo, un poquito más, a ver. Por ejemplo, aquí. En esta, por ejemplo, de las selecciones sin bar, pues una imagen muy llamativa. Una vía sin junta de dilatación. Entonces, hombre, esto se debería de quedar a cuadros cuando me paso porque es muy estirado. Pero pues después pones aquí la junta de dilatación y eso lo han visto todos los chavales. Todos han visto una junta de dilatación en un puente, en una vía, en una carretera. Pues es muy fácil enganchar por ahí. Entonces hay un par de ejercicios de calculitos muy pequeñitos que pueden hacer, que si son más mayores les pones a buscar un poco más, son menos mayores les pones a buscar un poco menos, simplemente que hagan las cuentas. Pero veis que es material que es muy regulable. Se puede utilizar desde cuarto de básica hasta bachiller, pues depende de lo que, por el último de las pilas, pues hay una propuesta para hacer una pila con limones, pero también te puedes poner a estudiar las reacciones redox si son más mayores, pues te puedes poner a estudiar las reacciones redox. Eso ya es un poco... Entonces creemos que con este tipo de material sí que puede ser, puede resultar útil para llevar esos materiales avanzados a la escuela, que vean que, hombre, es que son muy importantes los materiales. ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a contar que no sepáis? Y nada, pues bueno, veis que tiene pildoritas de ciencia, porque sí que se mete un poquito de algo hay que ir contando, pero la idea es que sea muy, muy ligerito y que sea en el propio aula donde si ves que lo puedes aumentar, pues tienes enlaces a otras cosas y puedes ir aumentando más. Pero si no, pues simplemente con que se quede con un polímero, que es una de las cosas que se cuenta, un polímero, pues se lo puedes estirar mucho, pues cuando lo estiran mucho, las cadenas se ponen así, entonces no se rompen, y cuando sueltas, los enlaces se vuelven a colocar en su sitio y se vuelven a quedar como estaban, pues ya está, que no hace falta más. Esa es, ¿entienden eso? Ya está. Y bueno, pues nada más. Así que muchísimas gracias, Gloria. No soy referente de nada, más loca que una cabra, pero me alegro muchísimo de estar aquí. Y bueno, la verdad es que sí que me alegro de que la locura que inicialmente empezó en la Sociedad de Materiales, de venga, vamos a hacer un simposio de esto, hay que poner juegos, hay que hacer no sé qué, pues la verdad que me alegra infinito y me enorgullece un montón que de ahí estemos aquí. Así que muchísimas gracias porque esa parte final ha sido un esfuerzo ímprobo por tu parte. Así que muchísimas gracias, Gloria.